Queridos hermanos, es un gusto saludarles en este tiempo, en estos momentos en los que estamos atravesando dificultades. Pero como ya habíamos hablado en anteriores enseñanzas y prédicas, todo lo que está aconteciendo en nuestro tiempo y en nuestro mundo ya estaba anunciado por la palabra de Dios. Nada, absolutamente nada escapa de la voluntad del Señor. Y hoy quiero hablar un poquito acerca de escatología. Uno de los grandes temas de la palabra del Señor son los últimos acontecimientos. Y no me refiero solamente al libro del Apocalipsis. Cuando se habla de escatología se acude al libro de Daniel y otras profecías también, y por supuesto que van ligados al libro del Apocalipsis. Y ahí encontramos diferentes temas acerca de lo que está sucediendo en este tiempo y lo que va a suceder en el fin de los tiempos. Y a eso es a lo que me voy a referir precisamente hoy. Y quiero solamente indicarles que hay varias corrientes, entre ellas tres principales, a propósito de la escatología y los últimos tiempos. Cuando hablamos, por ejemplo, de la tribulación y el arrebatamiento de la iglesia, existen tres corrientes. La primera es la pretribulacionista, aquella que dice que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. La segunda es la atribulacionista, que dice que no existe la tribulación, y la última es la post-tribulacionista, que dice que la iglesia pasará por la tribulación antes del arrebatamiento. Pero son puntos de vista que tienen su base, por supuesto, en la palabra del Señor. Y nosotros vamos a enmarcarnos en uno de esos puntos de vista para que podamos entender lo que el Señor tiene preparado para nosotros, de acuerdo, hermanos, a las profecías de Daniel y las de Apocalipsis. Y hoy vamos a ver una profecía, por lo menos una parte de esta profecía, luego estaremos viendo la segunda parte, del profeta Daniel a propósito de las 70 semanas. ¿A qué se refieren las 70 semanas? ¿Qué son las 70 semanas? ¿Para quién se habla esto de las 70 semanas? ¿A dónde va? Todo esto lo estaremos aprendiendo precisamente en este tiempo especial que Dios nos permite compartir con ustedes. Así que adelante, hermanos, a seguir esta enseñanza y que el Señor nos bendiga en abundancia y podamos entender todo lo que el Señor quiere decir a su iglesia hoy. Y quiero comenzar leyendo lo que dice en la palabra de Dios en el libro del profeta Daniel, capítulo 9, del versículo 25 al versículo 27. Dice la palabra de Dios: «Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén y hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador». Palabra de Dios. Permítame orar. Señor, permítenos aprender, Señor, a propósito de esta profecía, Señor, en tu presencia, Padre amado. Ayúdanos a entender lo que tú tienes para nosotros como iglesia, Señor. Nos encomendamos a ti, Señor, y abrimos nuestro corazón y nuestra mente. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esta revelación le fue dada a Daniel. Estamos hablando de las 70 semanas proféticas. ¿A qué se refiere con las 70 semanas proféticas? Pero antes quiero decirle, hemos visto, hermanos, cómo ante nuestros ojos se han cumplido las profecías del fin, desde un principio hasta hoy. Entonces debemos entender que hay pruebas bíblicas e históricas suficientes para creer lo que vamos a ver a continuación. Hay algo especial para la iglesia de Dios, no estamos así nada más. El tiempo bíblico fue determinado al pueblo de Israel y al mundo por una revelación a Daniel por medio del ángel de Dios Gabriel. Y este tiempo bíblico habla de 70 semanas, lo que hemos leído en Daniel capítulo 9 del versículo 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Estas 70 semanas, hermanos, 69 ya han sido cumplidas al pie de la letra. Y estamos aguardando el cumplimiento de la última semana, proféticamente hablando. Estas 70 semanas están divididas en 3 periodos.
El primer periodo tuvo una duración de 7 semanas, desde la orden para edificar Jerusalén. El segundo periodo tiene 62 semanas, hasta la entrada de Cristo a Jerusalén como el Mesías. Y la dispensación de la gracia, que son como 2000 años y algo más, o más o menos, o desde la crucifixión de Cristo, la destrucción de Jerusalén, el año 70 después de Cristo, la formación de la iglesia de Cristo hasta el arrebatamiento, es decir, hasta el rapto. Y el tercer periodo, que será de 1 semana, desde la firma del pacto de paz y el inicio de la tribulación hasta la segunda venida de Cristo, de lo que se dice que son 7 años. ¿Verdad? Nosotros estamos en este momento entre el fin del tiempo de la dispensación de la gracia y el inicio del tercer periodo, que es el tiempo de la tribulación. Ahora, veamos, hermanos, para entender qué es lo que representan las semanas en la palabra del Señor. ¿Cómo se mide el tiempo bíblico? El término semana, en el significado bíblico, significa en hebreo Shabua, que es periodo de 7. Los judíos consideraban 7 de días como 7 de años. Eso está en Levítico capítulo 25, versículo 8. Por lo que una semana puede ser un periodo de 7 años. Ahora, una semana, veamos, ¿no? Una vez 7 igual a 7 por 1 son 7 años. 7 semanas, que también puede ser considerado una semana, 7 por 7 o 7 veces 7 son 49 años. Y 70 semanas, 70 veces 7, hacen 490 años, lo que hace el periodo de las 70 semanas que está hablando el profeta Daniel. Ahora, los tiempos. Fíjese, un día... La Biblia dice en 2 Pedro capítulo 3 versículo 8 que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El término semana podría variar de acuerdo a la interpretación bíblica. 360 días, si se habla de profecías bíblicas, no es absurdo usar años de 360 días. Nuestros años normales tienen 365 días y algunas horas, pero el año judío constaba de 360 días y eso todavía le faltaba, había que completar, ¿no? Porque eran años lunares, los nuestros son años solares. La historia de Israel habla de 7 semanas, más 62 semanas, más una semana. Eso está descrito en Daniel capítulo 9, del versículo 24 al versículo 27. Cuando hablamos de 70 semanas, hablamos de la revelación dada por el ángel Gabriel a Daniel. 70 semanas iba a componer la historia de Israel, Daniel 9, 24. Son 3 periodos. Estos periodos, hermanos, constituyen el total de 70 semanas que componen la historia de Israel. No son periodos corridos. La profecía indica cuándo comienza y cuándo termina cada uno de estos periodos. El primer periodo de 7 semanas, 7 veces 7, es decir, 49 años, que están explicados en Daniel capítulo 9, versículo 25. Si nosotros leemos ese verso, dice así: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. El segundo periodo, que son 62 semanas, que también está en Daniel 9:25, 62 veces 7, es decir, 62 por 7, son 434 años. Si usted apúntelo bien, Daniel 9:25. El periodo de gracia es el periodo de intervalo entre el segundo periodo, 62 semanas, y el tercer periodo, una semana. Se le conoce como la era de gracia o el tiempo de gracia. Es la formación del cuerpo de Jesús, de la iglesia, periodo donde también se lleva el mensaje del evangelio a los gentiles. En Oseas capítulo 6 versículo 2, allí lleva el mensaje del evangelio a los gentiles. Dice en Oseas 6:1, está descrito la duración de este tiempo de gracia: 2 días, es decir, 2000 años aproximadamente. Usted busque Oseas capítulo 6 versículos 1 y 2. El tercer periodo es de una semana, que es de 1 vez 7, es decir, 7 por 1, son 7 años según Daniel 9:27. Son los 7 años de la tribulación.
Ahora, una generación, hermanos, cuando se habla de generación, se habla de generación de 70 a 80 años, lo que más o menos puede vivir una persona actualmente. Estamos hablando de generación. Esta es una profecía que Dios le muestra a Daniel. Ahora, veamos cómo se han cumplido las primeras 69 semanas, exactamente como fue profetizado en el libro de Daniel. Comenzamos con las 7 semanas, el primer periodo. O sea, 7 por 7 son 49 años. Profecía, Daniel 9:25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. El comienzo de este periodo se establece por medio de un decreto, que es el decreto Artajerjes. El rey Artajerjes de Persia le da la orden a Nehemías para reconstruir la ciudad. Estamos hablando del año 444 a.C., año en que Jerusalén fue reedificada en los primeros 49 años, tal y como fue profetizado. La referencia bíblica está en Daniel capítulo 9, versículo 25, Nehemías capítulo 2, del versículo 1 al 8, y Esdras capítulo 1 al 6. Estamos hablando de los 6 capítulos, ¿no? Son 49 años, desde el año 444 hasta la restauración de Jerusalén. Luego viene el periodo de las 62 semanas. ¿Qué pasa acá? Es el segundo periodo de las 62 semanas. Daniel capítulo 9 versículo 25 dice: hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y después, el versículo 26, de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. La fecha de este acontecimiento, de la presentación de Cristo como el Mesías príncipe de los judíos, se materializó más o menos aproximadamente. Lo que dicen los teólogos es el lunes 30 de marzo, el 10 de Nisan en el calendario judío del año 33 después de Cristo. Cuando Cristo entró a Jerusalén, el viernes siguiente, esa fecha, o sea, el 3 de abril, se quitará la vida al Mesías. Ahora, las fechas pueden variar, hermanos. Hay teólogos que dicen que Cristo no nació el año 0, sino que nació el año 4. Otros sostienen el 5, el 6 o incluso antes. Pero simplemente, hermanos, estamos bordeando esas fechas para entender que la profecía se está cumpliendo. La referencia bíblica está en Daniel 9, 25, 26, en Sofonías capítulo 3, versículos 14 y 15, Isaías 9, 6 y 7, Mateo 21, 15, Isaías 43, 3, versículo 11 y el capítulo 57, versículo 15. Ahora, veamos, 7 por 7 son 49 años, amén, 49 años bíblicos, desde el 444 hasta la restauración de Israel son 49, 62 por 7, porque son 62 semanas, son 434 años bíblicos, exactamente 483 años después de la orden de la reconstrucción de Israel, ¿verdad? Hasta el año 33 más o menos después de Cristo, que es la crucifixión. Son profecías de las primeras 69 semanas. Ya están cumplidas 7 y 62 semanas. En realidad estarían cumplidas 69 semanas de la profecía bíblica. Ahora, entre el segundo periodo, 62 semanas, y el tercer periodo, una semana, la tribulación, estamos en lo que se conoce como el periodo de gracia o el tiempo de la iglesia, la cual fue obtenida por medio de la crucifixión de Cristo y su pacto por la salvación de los que lo aceptan y viven su palabra. Estamos hablando de un tiempo especial, el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, hermanos. Este tiempo de cuarentena del coronavirus es solamente un aviso de parte del Señor de lo que puede venir y de lo que va a venir más adelante para el cumplimiento de la palabra del Señor. Aleluya, gloria al Señor. El cumplimiento de las profecías del fin marcan el final de los 2 días proféticos para dar comienzo a la semana 70, que es la gran tribulación. ¿Qué es lo que va a pasar según la palabra de Dios? El arrebatamiento de la iglesia será en cualquier momento. Será en cualquier momento. La iglesia será levantada. Estamos ahorita en este tiempo de gracia. No podemos nosotros quedarnos para ver cuándo desaparecerán miles
No podemos pasar como iglesia por la gran tribulación y mucho menos por la condenación eterna. Lo que está escrito se tiene que cumplir, lo creas o no lo creas. Hermano, tome en cuenta que la crucifixión de Jesús marca el comienzo de este periodo, del periodo de gracia. En el año 70 después de Cristo se destruyó la ciudad de Jerusalén, Daniel 9:26, bajo el mando del general Tito de Roma. El tiempo de duración de este periodo de gracia se encuentra en Oseas capítulo 6, versículo 2, 2 días, 2000 años, desde el nacimiento de Cristo hasta ahora, que estamos en este momento en el año 2020. El comienzo de la semana 70 es marcada por el pacto de paz entre el anticristo e Israel, Daniel 9:27. Pero antes de ver este pacto, ocurre el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. El cumplimiento e intensidad de los eventos apocalípticos nos indican, hermanos, que el rapto o el arrebatamiento de la iglesia puede suceder en cualquier momento. Revise Mateo capítulo 24, Lucas 17:20 al 37, Marcos 13, Daniel 9:26, Daniel 9:27, Oseas 6:1 al 2, Juan capítulo 14, versículo 3. Hermanos, es un periodo de gracia. A veces muchos están calculando el tiempo y dicen, pero si ya 2000 años pasaron, es un tiempo de gracia. La Biblia nos enseña que el Señor está esperando hasta que más personas sean salvas. Pero ya puede ser, hermanos, el último tiempo. No lo sabemos. Puede ser, queridos hermanos, que nos vayamos hoy o que nos vayamos mañana. El Señor ya viene por su pueblo. El Señor ya está cercano, hermanos, a llevarse a su iglesia. O el Espíritu y la iglesia dicen, ven, dice la palabra del Señor. ¿Por qué está a punto de empezar la tribulación? Porque todas las profecías del fin se están cumpliendo ante nuestros ojos. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Muchas de las cosas se han cumplido según la palabra del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Es precioso, hermanos, entender todo lo que ha sucedido a la luz de la palabra del Señor. Todo lo que estaba profetizado, hermanos, se está cumpliendo. Yo quiero que usted y yo tomemos en cuenta esta verdad, esta realidad. Pronto nos iremos con el Señor. Esta profecía, entre muchas otras, ya se ha cumplido en parte y se va cumpliendo conforme a la palabra del Señor. Así que esté atento, así que esté, hermano querido, como las vírgenes prudentes, no como las imprudentes, que el aceite esté encendido constantemente. Hermano, por esta razón, la palabra de Dios nos llama a velar, a estar atentos, a estar precavidos, a estar despiertos. Mateo capítulo 25, del versículo 1 al 13, nos habla de la parábola de las 10 vírgenes. Yo sé que usted lo conoce y usted lo va a leer, pero quiero leer lo que dice la palabra del Señor en el versículo 13. Dice así: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Qué tremendo, hermanos. Es algo que nos llama a la atención de la iglesia, a que nosotros debemos buscar la presencia del Señor y debemos, hermanos queridos, esperar el cumplimiento de la profecía. Todo se está cumpliendo, absolutamente todo. Espero que esto nos ayude a entender. Oremos, por favor. Maravilloso Señor, te doy gracias. Mi Dios, tú eres digno y poderoso y entiendo, Señor, todo lo que tú tienes para tu iglesia. Señor, nada, absolutamente nada escapa de tu plan. Y tú vas a llevar a tu iglesia, Señor, santa y sin mancha un día, Padre. Señor, gracias porque tú nos has escogido, Señor. Como dice el apóstol Pedro en tu maravillosa palabra, Señor, que nosotros hemos sido escogidos por ti, Señor, para anunciar tus virtudes. Gracias, bendito Dios, porque nos has hecho parte, Señor, de este cuerpo maravilloso que es la iglesia. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor los bendiga rica y abundantemente.